Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos al Informe Especial. Las informaciones de las últimas horas empiezan a dar una explicación de por qué hubo en el mes de marzo pasado un intempestivo cambio en la cúpula de la policía. Ni siquiera esperaron el retorno de uno de los viajes del presidente Evo Morales, estaba en Medio Oriente, en medio de jeques y dictadores, pero no lo esperaron. El presidente por un día, Víctor Borda, presidente de los diputados, posesionó al nuevo alto mando militar. Y esto sí es sorpresivo, es decir, no esperaron ni siquiera el retorno de Evo Morales, había algo urgente, era imperioso cambiar ese alto mando policial. Y cuando se le preguntó a la cabeza del sector, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, qué había pasado, por qué habían cambiado a la cúpula policial, una cúpula que no había llegado ni a cumplir 4 meses, porque Rómulo Delgado fue posicionado como comandante de la policía el 24 de diciembre, es decir, no había cumplido ni 4 meses en el cargo y ya fue cambiado, digamos, destituido. Entonces Romero dijo, no, es que había mucho desorden en la policía, muchas denuncias de corrupción. Eh, bueno, pero en 4 meses el nuevo comandante no iba a poner orden, ¿verdad? Pero en realidad el desorden y la corrupción están desbordando, ¿no? Los narcos salen hasta por los oídos y las narices del gobierno. Eh, Ahora se ha filtrado una grabación que puede dar una explicación a este apuro del gobierno por el cambio policial. Es una conversación entre amigos, 2 altos jefes policiales, el destituido excomandante de la policía Rómulo Delgado, con el director nacional de la FELC-C, Maximiliano Dávila. Y entonces Dávila le pregunta al destituido Delgado por qué lo habían destituido, qué había pasado. Y Delgado dice, pues yo no lo entiendo. Lo único que podría haber motivado mi retiro es un informe de inteligencia que involucra a otros 2 jefes policiales en narcotráfico. Sobre este tema, el ministro de Gobierno, que es el jefe del sector, la cabeza del sector, dice que no sabe nada. Bueno, ¿de qué se trata ese informe de inteligencia? En él se dice que hay un teniente cuyo nombre no se especifica, pero se da la abreviatura JRC. Este teniente sería el coordinador del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y que 2 jefes policiales, uno de ellos el director de la FELC-C de Santa Cruz, es decir, alto capo de la policía, es el director de la policía, ¿no?, de la investigación criminales, que es para reírse, de Santa Cruz, el coronel Gonzalo Medina Sánchez y otro capitán, Fernando Moreira Morón, habrían traficado con droga, habrían salido del país llevando 40 kilos de droga. No se especifica si cada uno o los 2, un total de 40 kilos de droga, en 2 viajes distintos. Es decir, primero viajó Medina, el de la FELC-C de Santa Cruz, hacia Panamá, entre el 2 al 7 de marzo pasado. Y luego le siguió el capitán Fernando Moreira, también viaje a Panamá
entre el 14 y el 19 de marzo pasado. O sea, son viajes recientes. Eh, no se los encontró con droga, volvieron limpios. ¿A quién dejaron la droga? Eh, ¿Llevaron la droga? El ministro de Gobierno dice que no sabe nada. Y que lo que le inquieta es por qué viajaron. Claro, ese es el punto central. ¿Y quién les dio permiso? Lo interesante de esto es que el modus operandi se mantiene. Cuando cayó Sanabria, René Sanabria, recordarán ustedes, el 2011, era el ex zar antidrogas y resulta que había sido el capo de las drogas. René Sanabria, al dejar de ser el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pasó a ser la cabeza de la inteligencia de la lucha contra el narcotráfico con asiento en el Ministerio de Gobierno. Bueno, y desde allí no solo protegía, sino que dirigía estos viajes para sacar droga, exactamente igual que ahora. Sanabria fue encontrado en Panamá. Habían viajado 3 jefes policiales llevando droga. Se cree que sacaron 13 envíos de droga a los Estados Unidos en estos viajes de policías, porque los policías no son requisados, ¿verdad? Salen protegidos por el cargo, llegan a Panamá y logran dejar la droga y en Panamá se encarga una red de narcotraficantes para llevar esa droga a los Estados Unidos. Sanabria habría sacado del país 13 envíos de droga. El último era de 144 kilos. Se habla de que también a través de embarques de zinc, supuestamente mineral que salía de Oruro, pero en realidad el zinc era mezclado con cocaína, sacaron casi 2.8 toneladas, 2 toneladas 800.000 kilos hacia los Estados Unidos y que Sanabria habría recibido por eso 5 millones, casi 6 millones de dólares en pago. De tal modo que son 2 modus operandi que corrían en esos años, 2011. Los viajes de los policías hacia Panamá, lo mismo ocurre ahora, es decir, el modus operandi no cambió, y el otro eran los embarques de zinc, ya con cantidades mucho más significativas de cocaína. La carga de zinc fue detenida en el Perú. Allí la policía antidroga determinó que el zinc no era zinc solamente, sino que venía mezclado con cocaína. Se hizo una investigación y no pasó nada. Bueno, en el caso de Sanabria, el gobierno, como era un escándalo internacional, el gobierno detuvo a 22 personas, fue liberando, después eran 13 detenidos, entre ellos estaba el propio jefe de inteligencia de la Policía de La Paz. 4 policías terminaron en la cárcel de San Pedro y después de un tiempito, ya cuando la prensa dejó de preocuparse de estos temas, todos fueron reincorporados a la policía y todos fueron ascendidos en sus cargos. En los ascensos de la policía todos figuran como si no hubiese pasado nada. Lo que es una gran sospecha, ¿verdad?, contra el propio gobierno. Primero René Sanabria, sentado al lado del ministro de Gobierno dirigiendo operaciones de narcotráfico. Él mismo viajando a Panamá, llevando droga, con otros policías. En Estados Unidos, claro, una juez en Miami demoró 45 minutos y lo sentenció a 14 años de prisión, a pesar de que Sanabria lloraba y lloraba, pero igual 14 años de prisión. No sabemos si la fiscalía y la policía en Estados Unidos ha obtenido otras declaraciones de Sanabria, si
involucrado a la cúpula política que se estima lo protegía. En fin, eso todavía está en reserva en los Estados Unidos. Pero en nuestro país, al margen del show inicial, detener a 22 personas, llevar a 5 policías a San Pedro y liberarlos a todos y luego ascenderlos a todos, no pasó nada. ¿Sabe quién era la fiscal que investigaba el caso y que, como vio, no investigó nada, más bien les dio a todos protección? Fue la ahora diputada del MAS, Betty Añíquez. Entonces se hace aún más sospechoso porque no hubo una investigación, no hubo culpables, no se pudo develar el modus operandi preciso, los vínculos, no, nada, todo quedó al margen de las detenciones iniciales que servían para limpiar al propio gobierno, no pasó nada. Todos están nuevamente dentro de la policía y dentro de la policía entonces continúan los viajes a Panamá. Ahora, ¿qué es lo más raro? Que el comandante de la policía, flamante, encargado de ordenar la policía y que se acaben los actos de corrupción, uno de los últimos involucró a otro jefe policial, al jefe de la policía de Oruro, que resultó ser el capo de la extorsión a los contrabandistas, porque el contrabando de Chile llega a Oruro. Entonces el comandante, en vez de luchar contra el contrabando, pues se dedicaba a extorsionar a los contrabandistas y a vender los cargos más deseados dentro de la policía en Oruro, donde se podía extorsionar mejor, pues los vendía y se hacía de algunos miles de dólares. Entonces, con ese pretexto se cambió a la cúpula policial en diciembre pasado y 4 meses después se la vuelve a cambiar, pero esta vez por lo que dice esta grabación, esta conversación, la destitución tendría por objetivo encubrir a los policías que viajaron llevando droga a Panamá. Se espera que uno de los involucrados, el principal involucrado, el comandante de la FELC de Santa Cruz, Medina, dé una conferencia de prensa y explique cuál es el motivo de sus viajes a Panamá. Está claro que no lo encontraron con la droga en su maletín ni con las manos en la droga. Por lo tanto, de momento es una especulación, pero una especulación que se viene sumando a esta cadena de hechos. El más grande, pues, por supuesto, lo de Sanabria, pero después vino el comandante de la policía, Nina, que también está en Palmasola por narcotráficos. Estamos hablando de la comandancia de la policía, de los hombres de confianza del gobierno. Bueno, a esto hay dos hechos que son importantes de mencionar. De los muchos que se produjeron el 2017, yo quiero destacar que como en agosto, septiembre, procedente de México, llega una información del cartel de Jalisco Nueva Generación que dicen, sin ningún tapujo, que se habían comprado un club de fútbol en Santa Cruz, Bolivia. La fuente es el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es este cartel? Bueno, como cayó Chapo Guzmán y ha sido procesado y sentenciado en los Estados Unidos, el cartel que heredó, el que asumió el primer lugar en el negocio del narcotráfico en el mundo, en todo el mundo, es el cartel Jalisco Nueva Generación. Un cartel modernísimo, un cartel que invierte en centros comerciales, que invierte en supermercados, es decir, agarra la plata y la mete al mercado legal para lavar el dinero y que tiene además muchísima popularidad. Bueno, ¿qué tiene que ver el cartel de Jalisco con nuestro país? Tiene que ver con que anunció que se había comprado un equipo de fútbol en Santa Cruz. Después de ese anuncio, unos meses después, cae detenido, ¿no? Seguramente algún policía descuidado, ¿no? Detiene a un amigo, ¿no? Muy cercano del ministro de Gobierno,
a Pablo Ramos Lima, presidente del Club de Fútbol de Santa Cruz, Real América, al que ya le habían encontrado droga en su camioneta, que ya estaba acusado y que estaba prófugo, pero se movía, pero con toda tranquilidad, don Pablo Ramos Lima. Bueno, este caso podría entrar realmente al récord de los Guinness. Es el acusado de narcotráfico que más rápido salió de la cárcel, es decir, no hay un antecedente, en menos de un mes ya estaba libre. Lo detuvieron el 3 de noviembre, se arma el escándalo porque aparecen todas las fotografías de Pablo Ramos Lima en el matrimonio de su hija, que aquí, que allá, y en todas aparece el ministro de gobierno. Y más comprometedor todavía es que en diciembre ya está libre. Esto realmente es un récord, ¿no? Porque caen y bueno, los liberan, claro que los liberan, si toda la justicia está al servicio de estos narcos, pero un poquito más de tiempo, ¿no? 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, pero ¿no? En un mes ya estaba fuera. Además, salió amenazando que iba a juzgar a fulano, a sutano, a todo aquel que lo había sindicado, ¿no? ¿No es esto sospechoso? Bueno, más sospechoso todavía es que un miembro, no cualquier miembro, uno de los capos, uno de los dueños del cartel de Jalisco Nueva Generación, José González Valencia, que bueno, residía en Santa Cruz, se paseaba por la plaza de Santa Cruz, tomaba helado, cerveza, comía, en fin, radicaba en Santa Cruz con un nombre falso que la policía boliviana le había dado un pasaporte boliviano sin que hubiese un trámite de nacionalidad de por medio. Esto es ya una enorme irregularidad. Un extranjero no puede portar pasaporte boliviano. El pasaporte se lo había extendido la policía. No es que falsificó el pasaporte. Y en el pasaporte llevaba un nombre falso. Pero la policía no podía otorgarle pasaporte boliviano a un ciudadano que en el mismo pasaporte se declaraba era mexicano. Bueno, José González Valencia salió en diciembre a Fortaleza, Brasil, y ni bien se instaló, ¿verdad? Se puso su short, sus pantuflas y estaba por meterse a la piscina cuando la Policía Federal lo agarró del cuello como uno de los grandes capos del narcotráfico en el mundo. José González Valencia es uno de los 12 hermanos que manejan el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿No es esto sospechoso? El cartel Jalisco Nueva Generación tenía uno de sus capos residiendo en Santa Cruz sin que nadie lo molestara. Él dice, porque ahora ya se sabe cuál es la fuente, que se ha comprado un equipo de fútbol, un dueño de un equipo de fútbol cae preso, amigazo del ministro de gobierno. Se ha cambiado la cúpula policial y hace que el nuevo comandante, pues veremos cómo lo hace, pero quiero llamar la atención sobre el subcomandante. Es el general Willer Javier Andrade Sanginés. La información que recibo es que el subcomandante de la policía es hermano del capitán Andrade. Y usted se recordará, capitán Andrade, ¿quién es? Es el matador del Hotel Las Américas. Y hoy precisamente se cumplen 10 años de esa matanza. Y todavía hay 2 o 3 personas que están detenidas, presas, sin sentencia y que alegan su absoluta inocencia. También hoy se publica en el periódico El Deber una entrevista que le hace este matutino cruceño a través del Facebook a los 2 sobrevivientes de la matanza, Toazo y Tádic,
quienes el 2015 salieron eh, libres, los soltaron, después de haberse inculpado y después de haber, antes de salir, eh, hecho declaraciones acusatorias contra el gobernador de Santa Cruz. Hoy, 4 años después, Toazo y Tadic dicen, me inculpé porque no tenía opción, porque en Bolivia no hay justicia. Es decir, la única forma de salir preso es decir, sí soy culpable y decir todo lo que el gobierno quiere. Y eso es lo que dicen ahora. Y la prueba de esto son los 2 o 3, no estoy segura en la cifra, que continúan presos por este proceso y como no se declaran culpables, siguen presos. Y seguirán presos hasta el fin de la humanidad si es que no se declaran culpables. Y como no lo hacen porque ellos alegan inocencia, pues siguen presos. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que el subcomandante de la policía parece ser un hombre de absoluta confianza del gobierno, hermano del capitán Andrade, quien ya no es capitán porque el año pasado lo ascendieron a teniente coronel y seguramente ahora fue ascendido en otro grado. La prensa lo encontró trabajando en un escritorio en la Guardia Forestal. A este Rambo, a este hombre que organizó y que ejecutó la muerte de 3 ciudadanos, entre ellos Eduardo Rocha. Sentadito, flaquito, peliblanco, un inocente, sentado en la Guardia Forestal de La Paz. Como la prensa lo ubicó allá, lo han cambiado de lugar. Bueno, recordaremos que el gobierno dijo que habían terroristas en Santa Cruz y que por eso hizo un operativo y mató a 3 y 2 sobrevivieron, los procesaron, ya le conté. Lo interesante de este caso es pues la declaración del fiscal que dirigía estas investigaciones, el fiscal que hizo las acusaciones de terrorismo y que después este fiscal Sosa se fue a el Brasil y desde allí dijo, no, 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 esto fue una ejecución extrajudicial. Sindicó a Walter Andrade como el autor de la matanza y dio los nombres, dijo, allí estaban el capitán Andrade, estaba la policía Marilyn Vilca, que pues aparece en unos videos donde se muestra cómo se armó la escena del crimen y donde se armó que hubo un intercambio de disparos cuando en realidad fue una matanza. Entraron y dispararon, los agarraron en calzoncillos y así murieron. Participó de la matanza Jorge Clavijo. Clavijo fue el que mató de 15 puñaladas a su mujer, la periodista Analí Huaycho, y que después el Ministerio de Gobierno dijo que se suicidó y mostró un cuerpo que a ciencia cierta no se sabe si es de Jorge Clavijo o no es de Jorge Clavijo. Pero también está el viceministro de Gobierno Marcos Farfán, el director de inteligencia de entonces Renato Santibáñez, estaba otro policía, Luis Norberto Clavijo, director de inteligencia parece, Carlos Núñez del Prado del Ministerio de Gobierno, que después de la matanza apareció en la Defensoría del Pueblo y después falleció, que en paz descanse. Y Raúl García Linera, el hermano del vicepresidente. ¿Qué dice Sosa? Porque hay que tomarlo en serio, era el fiscal. Dice, no, la orden no vino de Santiesteban. No, 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 como algún policía dijo que Santiesteban fue el que dio la orden. No, fue el presidente Evo Morales el que dio la orden. Y pues apareció un video, Evo Morales desde Venezuela abrazado con Hugo Chávez diciendo, yo ya dejé las instrucciones para acabar con esa célula terrorista. Tanto Evo Morales como Alfredo Rada, que era el ministro de Gobierno, se fueron del país para que no estén presentes mientras se desarrollaba esta matanza. ¿Qué se cree? Pues no hay posibilidad de que hubiera habido una célula terrorista.
esta versión no solo a todos los involucrados, pues la han desbaratado, sino el propio fiscal que investigaba el caso y el que extorsionó y metió presos a todos, etcétera, etcétera, dice que fue una ejecución extrajudicial y que no había terrorismo, que el más sorprendido con la bomba que estalló en la casa del cardenal fue el propio Rocha, Eduardo Rocha, a quien se los indica de ser la cabeza del grupo terrorista. Bueno, hay muchísimas pruebas que coinciden con lo que dice el exfiscal Sosa, y es que Rocha fue traído por el gobierno, por eso hay una fotografía de el matador, el capitán Andrade, con Rocha y con el viejo Villavargas, ¿verdad? Compartiendo unos tragos, comida, en fin, porque Rocha y Andrade armaron a este grupo que tenía por objetivo no poner bombas, sino tenía por objetivo mostrar a un grupo que podría ser la cabeza armada para la independencia de Santa Cruz, ese era el charque que vendía, y a ver cuántos compraban el charque. Eso era lo que quería el gobierno. Entonces iban a vender el charque a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, a los empresarios de Santa Cruz, a todos aquellos que estaban en la entonces Media Luna, que era la oposición más directa contra el gobierno de Evo Morales. Entonces, para desbaratar esa organización, la Media Luna, en la que estaban los gobernadores opositores, dirigentes cívicos, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces llegó Rocha pagado, ¿no? Eso está probado, pagado por, con una tarjeta de crédito, es decir, el pasaje lo paga un ministro venezolano del gobierno de Hugo Chávez. Y con esa tarjeta le compran el pasaje y así llega Rocha, que luego trae a los otros extranjeros y que empieza a desarrollar su actividad con los empresarios, pero con Andrade del brazo, Andrade y Villavargas, que también trabajó para el gobierno, por eso es que le dieron un soborno y le dijeron vete a la Argentina. Y Villavargas se fue con el soborno en el bolsillo, se fue a la Argentina, pero después volvió. ¿Por qué matan a Rocha? Parece que para callarlo, porque a Rocha lo llevaron para hacer este operativo de inteligencia. Cuando ya la misión fue cumplida, Rocha era un peligro. ¿Qué tal que aparezca Rocha diciendo, no, aquí el que me trajo fue el gobierno, yo no soy terrorista, me trajo el gobierno? En fin, lo matan. Fue una ejecución extrajudicial de la que tendrán que responder. Pero como vieron, hay una red mezclada, unos delitos, ¿verdad? ¿A cuál más graves? Entre asesinato, protección y tráfico de drogas, en fin, donde es muy extraño, muy extraño. Sería realmente excepcional que la cúpula política del gobierno no estuviera involucrado en estos delitos, en los viajes de la policía, en la protección al narcotráfico, en la compra de equipos de fútbol por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, en la presencia de los capos de este cartel en Santa Cruz con pasaporte boliviano. Es decir, son todos cuentapropistas y el gobierno es un gobierno que no se entera de nada, pero es un gobierno desinformado, un gobierno que está en la luna. Entonces, antes que los chinos y los israelíes y los norteamericanos, el gobierno boliviano radica en la luna, no sabe nada de lo que pasa en la policía y en delitos tan grandes como es el del narcotráfico y en delitos tan graves como es el de las ejecuciones extrajudiciales. Lo concreto es que para salvar a esta policía hay que cambiar el gobierno. Me parece que esa es la conclusión más lógica de este informe. Les mando un saludo y me despido. Hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.
solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tifnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tifnis no está solo.